esconder el impacto que doy. El hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, jódeme, lógrame. Yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! ¡Oli! ¿Cómo están? Muy bien. Ay, oigan, veo... Ay, ya me acordé. Ya me acordé qué pasó. Pero bueno, bienvenidos todos al 10º capítulo de la 5ª temporada de La Más Draga. O sea, sí, allá en casa están haciendo bien sus cuentas. Hoy es la semifinal. ¡Qué fuerte! Hoy es un capítulo especial, es un capítulo importante. Hoy vamos a trabajar las emociones. Más, claro que sí. Porque incluso hoy creo que hasta las vamos a plasmar. Ay, ¿cómo? No sé, no sé, por ahí. Pero bueno, vamos a viajar en el tiempo, ya saben. Vamos a viajar a la época virreinal, a la Nueva España. A este momento en el siglo XVII, en donde un estilo pictórico cobró muchísima relevancia, en donde novicias y monjas posaban coronadas. En el epicentro del barroco, llenas de flores, de coronas, de listones, abigarramiento. Los retratos de las monjas coronadas retrataban, valga la redundancia, 2 momentos de muerte. Uno, cuando las novicias profesaban y tomaban los votos, y prácticamente era como una muerte del mundo exterior. Y otra cuando efectivamente morían y las retrataban muertas, llenas de flores. Así que hoy estaremos buscando a la más monja coronada. Es importante. Entreguen su personalidad drag en monja coronada. Pero además, debe de haber una revelación. En un viaje personal a través de sus demonios internos, necesito que hagan una revelación a una personalidad sensual demoníaca. Uy. Así que, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga Perres! ¡Bruto! ¡Dinosaurio! ¡Mani! Mi última despertada temprano, mi último desayuno, mi último oli, oli, oli. La más baja coronada. Y yo dije, bueno, pues puede ser un buen reto el ser la más blasfema, porque yo creo que va a ser eso, va a terminar siendo la más blasfema, porque pues ya me las conozco, claro que sí. Escucho a mis compañeras decir que es su mejor traje. Laisa dice que es su vestido más grande. Yo no. Escucho a Santa Lucía decir que es su mejor show porque ella es oscura. Está bien difícil, la verdad, porque veo que todas llegamos con carros alegóricos. Yo llevo diciendo muchos capítulos que ahora sí es mi mero mole. Yo ya no me voy a decir nada porque mira, luego voy a pasarla yo misma. En fin, ¿por qué no recibimos a nuestro querido Rogelio Suárez? ¡Hello! Oigan, a la vez tan lleno y a la vez tan vacío.
Ay, qué poético. Es que el último capítulo te está poniendo muy El poético. último capítulo me está poniendo muy mal. Pero felicidades a las 6 por estar aquí. De verdad, muchas felicidades. Felicidades a Greta también porque gana el reto. No salió ninguna, pero sí tenemos una ganadora del capítulo anterior. Sin más por el momento, ¿qué creen? Va a haber chiquirreto. 6 minutos. No, no es cierto. No es cierto. Hasta hoy tenemos chiquirreto. O sea, Estoy cansadísima, ya suéltenme. Bueno, primero les quiero presentar a los expertos en color que van a ser los dueños de este chiquirreto. Los expertos en color de cómics que son Jerry y Claudia. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo están? Muy bien. Y Qué Jerry y bueno. Claudia nos van a explicar. Explícanos, Jerry, por favor. Sí, venimos hoy a platicarles un poco de nuestro programa de tendencias y del color del año. Justo, y traemos para todos ustedes la mejor tendencia para que hagan este chiquirreto. Es una tendencia que acabamos de lanzar ahora recién en octubre y se llama Magma. Está compuesta por 9 colores que nos remiten como a estos temas pasionales, a cosas que provocan, a manifestar lo que sentimos, nuestros sentimientos verdaderos, así sea desde lo más demoníaco hasta lo más angelical. Entonces, con estos 9 colores se van a poder dar vuelo. Y bueno, dentro del color del año, justo para hablar de la parte de fluidez que decían por allá y de fluir, tenemos este color que es Molly. Es un color metamérico, quiere decir que funciona muy bien, combina, contrasta. Entonces, Sí. metamérico. Sí, prácticamente es un color cambiante, eso es lo que quiere decir el metamérico, es un color cambiante. Igual ahorita lo vemos lila y de pronto lo vemos violeta y luego lo vemos más rosa y luego se va hacia grises. Entonces es como mágico. Es adaptable. Como deberían de ser las dragas. Adaptable, muy bien. Muy bien, chicas, pues este chiquirreto se va a llamar La Más Magma. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Van a ustedes a pintar un mural en una puerta y todo así de, ¿qué? ¿Cómo que vamos a pintar un mural ahorita? en parejas. Así es que entre ustedes escojan a su pareja ideal, por favor. Yo bien contento agarro luego el papelito y yo nos agarramos. Mi amiga confirmada de toda la vida, la fiesta, así que yo creo que con esto ya la hicimos. En estas parejas ¿Listo? ustedes van a pintar estas puertas del infierno Exacto. para que expíen sus demonios internos. Me emocioné mucho porque a mí todo lo que sea plástico, pintura y así, todo ese tipo de arte, me gusta mucho y creo que soy bastante hábil. No se preocupen, no van a estar solas. Van a tener a un asistente, la mismísima muralista Queen Skittles. Ella es Queen Skittles y las va a asesorar, a ayudar y a resolver las dudas que ustedes tengan de cómo pintar un mural. Ella es muralista, entonces, por favor, un gran aplauso para Queen Skittles. ¡Bravo! Gracias. Que nos vino a echar la mano aquí y bueno, pues a prepararnos y a ver qué es lo que vamos a diseñar para pintar esas puertas del infierno. Aunque no somos grandes expertos en pintar en algo que no sea un rostro, porque nosotros nos maquillamos, no nos pintamos porque no somos puertas, hay que hacer nuestras propias puertas al infierno y siento que nos acoplamos muy bien con Greta. ¿Ya habían ilustrado, pintado algo? Bueno, no, pues igual, pues sí, me gusta a veces dibujar. Soy diseñador, entonces hago como figuras. Ah, qué bien. Súper. Ya están familiarizados. Qué fantasía esa mujer, esos colores, esos aretes. A ver, sus bocetos, ¿en qué van con sus demonios? Básicamente estuvimos como conversando, tirando ideas y llegamos a un punto en el cual las dos nos pusimos muy nerviosas al pensarlo. Entonces fue como, pues, ese es nuestro infierno Claro, lo finalmente. Como que hay una mano que nos juzga desde arriba, como que nuestro infierno en realidad no tiene pues como formas específicas porque creemos que el miedo viene de afuera de otras personas que nos paren. Entonces como queremos dibujar manos saliendo como de la neblina. Y son muy conceptuales las dos, como dice Yari, muy conceptuales, mucho concepto. Ok, me gusta. Creo que lo más complicado de realizar en este boceto es la mano. Puede que hagan como la silueta con un tono y luego ya puede ser con el color Molly, que es de transición, a lo mejor hacer la línea. Ahora el tema es poder llevarla a cabo en un lienzo, porque ya del dicho al hecho hay un largo trecho. Nosotros tenemos planeado como
como un túnel, ¿no? De todo lo que hemos pasado hasta el final del túnel, que es como la luz. Punto de fuga, perfecto. Sí, el coral blanco del demonio, del diablo, el closet. Y yo de que, sí, claro. Lo que creo que es poco complicado sería el degradado, porque el acrílico se seca rápido. Entonces... ¿Qué estás hablando, hija? Estás hablando con la Queen's Kiddos de esta temporada. Okay. Los colores magna son los 9 colores, ¿no? Sí. Entonces justo esos 9 colores queremos que estén alrededor de esta burbuja y el color principal, que es el molly, sea el que rompe esta burbuja para poder salir de la puerta. Ok. ¿Y esa ruptura cómo quieren representarla? La queremos representar con literal, salpicadas y con así basazos de que sea golpe. Ajá, exacto. O sea, que sea el golpe de la pintura que choque con esta imagen para que eso como que sea como que... Literalmente lo que queremos plasmar es eso es toda nuestra energía, o sea, como todo... Sí. Como todo es desahogo de lo que traemos. Sí, como esa frustración de cierta forma de... el niño que está aquí adentro es como ese niño ideal que toda sociedad o todos los padres con esta ideología de antes quieren, ¿no? Plasmar ese momento de nuestras vidas donde salíamos de esa esfera, donde lo rompíamos y empezábamos a ser nosotros mismos. Y bueno, ya estábamos haciéndolo, estábamos pinte. La gama de Magma es súper bonita, súper linda. Creo que Magma me define en mi vida porque son los colores que más me gustan a mí. Este degradado de los cálidos a los fríos me fascina muchísimo. Yo quería que tuviera relieve, yo me puse a cortar el papelito y estaba así. Empecé rápido a darle color. ¿Más qué? ¿Café a mano? No, pero agrandaría un poquito más como sepa. Yo creo que más muy grande. No tenemos ni idea como qué hacer, solamente sabíamos el sentimiento que queríamos plasmar. La verdad es que honestamente, pues una creía que tenía habilidad para pues eso de la pincelada, pero pues no. De repente volteábamos a ver a las compañeras y pues yo nada más vi a Paper hacer un círculo y yo dije, ya me ganó. Dije, ya con eso ya me ganó, ya mejor, pues, ya que hago aquí, mejor me desestreso y empezamos a echar pintura y pintura y pintura. Perdón. Pues estuvo muy padre, sí me gustó. Después de ahora creo que voy a ser muralista. ¿Qué? No es cierto. Hoy estamos como dejando ir y eso es lindo poder dejar ir y más en este capítulo. Es un súper desestrés, es algo que necesitaba expresarme, olvidarme de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, porque pues grabar La Más Draga no es algo tan fácil. Muy bien, chicas, qué increíble. Yo nunca me imaginé que las puertas del infierno fueran tan preciosas. Ahora vamos con la retroalimentación de la experta muralista Queen's Kiddos. Qué nervios. Todo me encantó, la verdad les quedó muy padre. Creo que en el equipo 1 Liza y Fifi. me encantó cómo hicieron este merch de lo que querían plasmar y todos sus miedos, como que estaba muy claro lo que querían hacer. Del equipo 2, bueno, me encanta que pusieron varias técnicas, usaron el papel y bueno, técnicamente les quedó muy, muy bien el degradado. El equipo 3, Greta y Hidden. a la selección de los colores estuvo súper bien atinada, como que hay focos y el toque final que le dieron, esta técnica nebulosa, creo que se representa muy bien con ese toque que le dieron. Felicidades. Yo también quiero decir algo, además de felicitarlas, decir quién ganó este reto, porque no solamente se van a llevar la satisfacción de haber sacado sus demonios interiores, sino que también por parte de Comex y los expertos de Comex, el equipo ganador se va a llevar 10,000 pesos de dinerita, de propinita, por haber hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo. Y el equipo ganador es... Tin, 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 tin. Paper y Santa Lucía. Pues la verdad es que nos salió igualito al boceto.
Yo estaba muy orgulloso de nuestra obra. Gracias, Comex. Yo sigo esperando mis galones de pintura. Que quiero pintar mi casa. Y como una manera de agradecimiento y parte final, ya que han sido tan icónicas y maravillosas, tenemos una sorpresa para ustedes de parte de Total Play. Así es que, por favor, vengan con nosotros. Ay, Dios mío. Pero entrega instantánea. 6 minutos. Nena, ya estamos cansadas, ya, por favor. Dijimos, a ver qué emoción, qué va a ser. Entonces nos taparon los ojos, así que no ves nada y te llevan mucho misterio en este lugar, la más draga, que no sabes qué va a pasar. ¡Hola, ma! ¿Cómo estás? Hola, ma. ¡Emocionada! Oye, qué gusto verte. Ay, a mí también, qué emoción. Te amo. Yo también a ti. Te amo mucho, mamá. Y yo, ay, así que siento muchas cosas en todas partes. Y cómo son. Ay, ya sé. Ay. Te amo mucho, mamá. Mi mamá me ha apoyado mucho todo el tiempo, desde siempre. O sea, yo sé que siempre me ha intentado cuidar. Ay, ya sé. Ay, dije que no iba a llorar por Dice que eso no se nos da. Con ella solamente es comunicarnos a base de risas y llanto, pero sabemos que eso dice te amo, te quiero mucho, te extraño y muchas cosas más. O sea, aquí estamos, amándote, orando por ti, sabiendo que vas para adelante. Gracias, y mamá. pues ahí queremos estar, pues, pero sí, ahí sé. estamos. Ahí está, mamá. Pues muchas gracias. Te amo mucho y ya al parecer me tengo que ir. Si ya estaba muy contento y muy emocionado por esta semifinal, esto me hace hacer que dé todavía más de mí. Mi precioso, te amo. Hola, mamá. Mi mami. Hola, ay, no, ¿por qué hacen esto? Mi amor, extrañándote mucho y muy orgullosos de ti. Yo también estoy muy orgulloso de que ustedes sean mi familia. Te amo. Las amo, les amo. Y nosotros a ti, mi vida. Ay, no. Y adelante, mi amor, dándola toda. Sigue dándola toda. Sí, Sigue así va a dándola ser. toda. Yo sé que tú naciste con estrella. Te amo. Qué momento tan hermoso, tan hermoso, y además siento que me dio toda la energía para esta semifinal. ¡Hola, ma! Mi amor, Hola. te amo. Yo también te amo. ¿Cómo estás? Bien, ma, te extraño mucho. Yo también te amo, precioso. Y sabes que eres mi campeón. Con el nudo en la garganta de todo el día. Y pues ver a mi mamá fue como esta gota que derramó la quinta ola. Yo también, mi corazón, te extraño mucho. Te amo, bebé, te amo. También te amo. Quiero verte, quiero abrazarte, quiero felicitarte. ¡No llores! Dijimos que ni una lágrima. No llores, sabes que siempre voy a estar contigo. Sabes que desde el día cero tu mamá está ahí. Y no ocupamos de nadie. Acuérdate que somos los 3 mosqueteros. ¿Sí o no? Sí. Estoy llorando de felicidad porque pues ya valió la pena bastante. Llegué hasta más de donde yo quería y estoy súper feliz. Y espero salga bien todo. Primero Dios, porque yo sé todas las ganas que le has echado, mi amor. Eres mi vida, y lo sabes. Te amo mucho, ma. Justo hoy yo pensé, ¿por qué hoy? Porque hoy quedo bien sentimental desde la mañana. ¿Me los quitó? Sí. Hola, mamá. ¡Sorpresa! Hola, ¿cómo estás, cariño mío? Muy bien. Ay, mi amor, no llore. Échele ganas. ¿Sabes que estamos Eres un contigo? triunfador, Sabes que vas a te ganar. amamos. Un llorar. Ni modo, ni modo. Ay, mi amor, te amo. ¿Cómo están? Vas a ganar. Gracias, papá. Te quiero mucho. Yo también los quiero mucho. O sea, me hace sentir muy bien porque pues hubo muchos años en los que yo no me sentía así, no me sentía apoyado, no me sentía como
como que fuese un orgullo para ellos y definitivamente soy y creo que sí soy un orgullo. Eres un triunfador. Muchas gracias, papá. Gracias, mamá. Oye, mi amor, vas a ganar. Gracias, Échale mamá. ganas. Muchas vas gracias. a ganar. Vas a ser el triunfador que siempre eres. Y primeramente Dios, todo te va a ir muy bien. Te amo con todo mi corazón y te sigo mandando bendiciones, sigo orando por ti. Gracias, ¿sí? mamá. Así que vas a salir triunfador. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y fue una sorpresa que me llenó mucho y que me recargó las pilas para poder continuar en este último episodio y pues darlo todísimo. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ay, no escucho nada. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ah? Bien, ¿y tú? Sí. Bien. ¿La mamá? ¿No has llegado todavía? ¿Y cómo está papá? Bien. Sí. Le cuesta todavía hablar un poco, pero hay cosas que puede decir. Ay, mira tú. Como les conté en los primeros capítulos, pues mi papá tuvo un derrame hace muy poco tiempo, antes de entrar a grabar. Estoy bien. Saliendo bien. Nice, ¿has estado con tus horas médicas? No. ¿Cómo que no? Estaba sí, entró a vacaciones, así que los dos. No iba a llorar en cámara en este caso porque no quiero que se preocupe. Quiero que sepa que estoy bien y si me ponía a llorar, pues iba a ser un problema. Qué bueno que estés mejor de lo que te vi la otra vez, que no sé si te acuerdas que te llamé, pero te estabas quedando dormido y no me pudiste hablar. No, bueno, tenemos que verlo en la tele. Vaya. No sé, pero ahí vamos a ver cómo lo vemos. Ah, vimos acá. ¿Y para acá? ¿Pues no va a ir para allá? Sí. Sí. Finalmente entré a esto para tener algo más seguro acá en México y pues que él viera que estoy bien y que no tiene que preocuparse ya por mí. Ay. ¿Hola? Santa Lucía, mi amor, ¿cómo estás? Ay, bien, mamá. Ay, hija, ¿cómo está ahí el ambiente, hijo? Todas son triunfadoras, pero tú mejor, ¿verdad, hijo? Tú lo tienes que hacer mejor. Todas te estamos esperando aquí, hijo, con mucho cariño. Te extraño un montón, pero sé que estás en lo que te gusta y lo vas a hacer muy bien. Y tienes que respetar también las decisiones de las juezas. Échale muchas ganas, hijo. Yo quiero que seas más triunfador de lo que todas son. Yo he estado con que no quiero llorar. Yo he tratado de no llorar. Pero no llores, papá. Tienes todo para que triunfes ahí, del apoyo de tus compañeras, de los jueces, de todo, hijo. Y principalmente de tu mamá, de tu papá, de tus hermanas, de Leslie, de Lucy, de BNC también te manda muchos saludos. Está muy contento que estás participando. Ya más o menos le expliqué cómo está. Pero no quiero que llores, quiero que estés contenta para que puedas triunfar, hijo. Yo quiero que seas una de las mejores. Que las no extraño. hay duda que lo eres, pero todavía mucho más. Las extraño. Sí, nos extrañas, papá. ¿Cómo estás? Mi mamá siempre es el recordatorio de que yo existo y de que yo importo. Siempre me está diciendo, no, hijo, cuídate. No, hijo, no has comido. Hijo, esto. Hijo, ¿cómo estás? Te amo, hijo, te amo. Ora por paz. Muchas gracias. Haz oración para que me vaya bien al rato. Sí, hijo, sí. Nunca te he dicho, pero eres mi orgullo. Ay, mamá, gracias. Sí, hija. Lo dice por... Hija o hijo, Sí, mamá. Acuérdate, eres mi chanta, mi chía. Y la verdad es que gracias Total Play, por fin ya me vieron llorar después de 10 capítulos. Hermanas, ¿cómo se sienten? Un hacernos llorar, verdaderamente. Un hacernos Solo llorar. Qué bárbara. Justamente. Una rueda de la fortuna, de muchas emociones. Estábamos arreglándonos en el camerino y pues el tema tenía que salir. ¿De qué sentimos todo? Y me dio mucha nostalgia
con la producción y así, porque neta, chicas, disfruten esto porque van a querer volverlo a vivir. Y me cayó el 20 de que yo ya no lo voy a poder, ya no voy a poder volver a vivirlo. O sí. Sí. ¿A poco sí? A poco sí. Y sentí bonito. Y ahorita salí a ver el escenario prendido, medio más, mucha felicidad. Y yo sigo con la nostalgia de ver todo, incluso de ver estas luces, de ver todo, tener aquí el micrófono, la luz, todo me está causando mucha nostalgia porque es la última vez que lo voy a ver. ¿Tú tienes una foto de tu mamá, Sí, aquí la tengo, quiero enseñársela. A ver, ¿dónde me pongo aquí? ¿Cuál es mi cámara? Es esta. Tengo una foto con mis papás. Aquí. Y otra con mi mamá nada más. Aquí la tengo. Lo chingo mi madre. Yo me llevo muy bien con mi familia y me apoyaron muchísimo. O sea, como que cada quien tiene su forma de ver el drag de una manera. A todos, o sea, como que a todos les gusta. Siento que no debería ser una suerte, sino que algo usual de que nuestras familias pues, nos acojan, se sientan orgullosas de nuestros caminos a tomar. Ay, ¿te parece mucho a tu mamá? Sí, somos la misma persona. Sí. Lloramos por lo mismo. Es mi Marisela. Sí, es mi fiesta. ¿Tu mamá es Marisela? ¿Y tu mamá es Marisela? Mamá Marisela. Es Marisela, pero sin la superada. Qué bárbara. Sí, estoy emocionado por eso. Qué inmensos. Hay veces que una persiguiendo sus sueños, pues yo ya nada más me preocupo por Santa Lucía. O sea, el último día yo tenía como preparados todas las cosas y eran como las 2:30 y yo ya tenía todas las cosas de Santa Lucía y se me había olvidado que yo iba, o sea, que yo como persona. No tenía ni calzones. Oh, hermano. Y llegué en chinga porque ya estaba como la mudanza afuera y mi mamá llegó y me dijo, toma, te tengo una sorpresa. Y me dio como la maleta llena como de ropa interior y sentí muy bonito porque yo siempre me olvido de mí, pero ella nunca me olvida. Ay, ella siempre está trabajando, ella es como mi todo, ¿sabes? Le pedí que orara por mí, porque a veces, bueno, no saben, pero yo, a pesar de todo el desmadre que le contaba de la religión y así, yo creo mucho, yo soy muy creyente y a veces siento que no merezco hablar con Dios. No. Y ella siempre se encarga de recordarme que sí. Le pedí que orara por mí porque yo siento a veces que mi espiritualidad está cortada y ella es como mi puente hacia lo espiritual. Ella es el puente como que conecta, que no se me olviden las cosas importantes. Mi papá biológico. Ajá. No, mi papá biológico y yo no tenemos una relación muy estrecha porque nunca ha estado ahí presente para nosotros y nunca fue como apoyo para mí y ninguno de mis hermanos. Entonces, ni me siento capaz de... Como que me da miedo enfrentarlo. Siento que me da miedo enfrentar ese tema, me da miedo enfrentar ese tema donde nos ha dolido mucho, por lo menos a mí, no sé si a mi hermana, pero duele mucho saber que él es una persona que se supone que debe estar ahí para ti, que no es... Uno no tiene hijos para dejarlos a la deriva. Uno no tiene hijos para después buscar excusas y buscar formas de no responder o no de ser un padre presente. Y allá en casita, a pesar de que sus padres hayan sido difíciles con ustedes, creo que es una herida que tenemos que sanar, porque al final de cuentas somos humanos. Pero cuando llegue el momento lo haré y resolveré mis asuntos con mi padre biológico. Entonces vamos a ver qué pasa. Si estás viendo esto, Oli, hablemos, que la vida es una y mira dónde estoy y nada, te mando un abrazo y un besito. Tenemos todas historias muy distintas, pero suelen remontar a lo mismo, como la búsqueda como de también cariño, amor familiar, de pareja, de amigos, que a veces sentimos que no merecemos. No he podido hablar con mi pareja en todos estos días, pero pues ustedes han visto que tengo todos. Sí, pero está presente. Bustios Lemes. A mí me consta que les voy a platicar algo que igual no lo ha dicho Hidden, pero me da mucha ternura, me da mucha esperanza también de que el amor así existe y que dos personas se pueden amar tanto como se aman ustedes, hermana. La verdad, qué felicidad y qué privilegio. Hidden todas las noches tiene un diario en donde escribe todas sus frases y escribe las frases que le ha escrito
pues su pareja y según yo es una historia. Esta es la primera vez que tengo como una pareja así, de verdad, porque no me gustaba que la gente se me acercara ni me tocara ni nada. Y ahora estoy muy feliz. Tengo un novio y lo extraño muchísimo. No tengo pareja, soy recientemente... Bueno, no tan, ya cuando vean esto, no tan reciente, no tan reciente. Es como, de hecho, es mi novia, digo pareja porque el general de las jotas, todas que decimos pareja y todo el Pero es mi novia, somos novies. Cada cartita que me mande, cada nota que me manda es mi mantra de la semana. Y pues, de hecho, esta semana la última carta que me envía, como esta es la semifinal, dice, lo has hecho muy bien y estoy muy orgullosa de ti. Y también tengo otra que me gusta y creo que todas deberíamos recordarlo siempre porque me parece muy inteligente y muy sabia. Y dice, siempre que te canses, recuerda que yo jamás dudaré de tu talento. Yo soy como su fan número 1, es mi fan número 1, así que nos apoyamos mucho. De hecho, siempre llevo con mis gorritos, que los hizo ella, que hace como estas ilustraciones. Entonces, he estado haciéndole publicidad en todos estos capítulos que he podido. Y pues todos tenemos a alguien que, sin importar qué cansada estemos, qué tan hechas mierda estemos, pues siempre va a haber alguien que va a confiar en nosotros y en el talento que tenemos. Sí. Pase lo que pase, pues lo que más amo de México me espera en mi casita. Ahí, mira, ¿nos pasas las aguas que están ahí atrás? Vamos a brindar. Vamos a brindar. Por última Con vez. agua Sí, soy. nos terminan Mi antes de crank que es este whisky, capítulo y nos vamos juntas. Mi crank es vodka. Ayuda. Mi crank es vodka. Yo brindo por ustedes y por haberlas conocido y porque creo que somos las que tenemos que estar aquí. Eso. Y brinde por eso. Yo brindo por este proyecto, porque siga creciendo con más drag para que cumplan sus sueños. Por Conchita. Conchita nos eligió. Y por toda la gente que está atrás de nosotros, que nos apoyó para llegar aquí. Gracias por todo el apoyo, niños. Ustedes no saben cómo me han cambiado la vida y gracias a toda la producción, les amo. Yo brindo por nosotras, por la familia Drag, por nuestra familia y por el proyecto y la familia de la máscara. Por el éxito de la quinta temporada. Soy la más. La más PR. Porque soy Guare. Soy la más. Hay que hacer dinosaurias. Dinosaurias. Yo soy Maca Carriedo y les doy la bienvenida a La Más Draga 5, que hoy está en su episodio de semifinal. No sabemos en qué momento, pero la quinta ola está llegando hasta este punto en donde todavía nuestras feminosas luchan por llevarse el título y la corona de La Más Draga, que al parecer es lo único que les importa. Bueno, y $500,000 de pesos que también se van a llevar. Y 80,000 pesos en productos de NYX Cosmetics. Y por supuesto quieren tener un año de internet gratis gracias a Total Play para ser la más conectada. Pero yo sé que ya les surge que arranque esto, que comience la semifinal y el brilloteo. Pero antes tenemos que agradecer a quienes hacen posible que todo esto pueda llegar hasta donde nos están viendo. Y es a Viva Aerobús, que hace que nuestras feminosas sean la más volada. Gracias a Viva Aerobús, a quien le agradecemos, pero le agradecemos también a Zoe Water, que hace que todos, todas y todes estemos completamente hidratados. Y también a Transportes Canseco, que nos ha traído cada semana a nuestro invitado especial. Y el de hoy les va a encantar, pues como cada semana, porque cómo ha estado esta temporada. La verdad, a todos ellos, a Be Prepared, a Pride MX, a nuestra casa de Yabú, en donde han encontrado a lo largo de esta temporada muchas sorpresas y exclusivas. A todos ustedes, muchas gracias, pero sobre todo a los que nos están viendo y semana a semana, para bien o para mal, nos hacen tendencia. Ahora creo que es momento, pues también, de saludar a nuestros jueces, que también semana a semana hacen esto posible, y también para bien o para mal de nuestras feminosas. ¿Están listos ya para esta semifinal? Raquel, con esa corona, como toda una, iba a decir princesa, pero no, una reina. Gracias, ¿Cómo Maca. llegas a la semifinal? Ay, pues llego triste porque eso se acaba. Yo haría como 10 capítulos más.
Yo creo que sí, mira, no creo que los productores tengan problemas. No, ¿verdad? Yo creo que Que vuelvan a entrar todas. Exactamente, es más, hoy puede pasar alguna sorpresa y entran 5 de las ya, Ay, ojalá. de las que ya están en el Dragaltar. Gracias por estar aquí, Raquel, te he disfrutado muchísimo esta temporada y viene todavía lo mejor. Ahora sí, mi Yari, vienes espectacular, tú también, muy elegante, toda una dama, Yari. ¿Cómo llegas tú a la semifinal? Pues igual llego triste, pero también muy contenta porque sé todo lo que han dado nuestras feminosas y todo lo que va a suceder para ellas, todo lo que va a cambiar en su vida y todo lo felices que van a ser. Entonces estoy muy contenta el día de hoy. Gracias, Yari. Estamos, pues la verdad es que yo estoy nerviosa, ¿eh? Yo ya quiero ver lo que las feminosas tienen preparado porque nos han traído, la verdad es que con los nervios de punta. Y ahora, la que metió al diccionario la palabra brilloteo, la que lo encarna, la matrona de todos, a la que todos le quieren pedir consejos. Letal. ¡Mi amor! Ahora sí te tengo que ver con lentes oscuros, ¿eh? ¡Qué brillo! Será. Estupendamente guapísimo. Oye, corazón, yo estoy, la verdad, muy contenta y estoy muy feliz, aunque no lo crea la gente, porque ha sido una temporada bien especial y me he reído tanto, lo he disfrutado tanto. Así es que gracias a todas las personas por aguantar y escuchar mis pendejadas que digo. Está muy feliz, aunque no le avise a su cara a veces. Y espero que ya en casita hayan aprendido muchos trucos. Sí, no, bueno, en casa yo ya aprendí muchos trucos. Las feminosas te deben muchísimo. Y yo les quiero agradecer a ustedes tres porque me han recibido de una manera increíble. La verdad es que lo máximo. Fueron un equipo maravilloso. Hasta me estoy emocionando ya antes de tiempo. No, hombre, pero amo. Muchas gracias por recibirme así. Soy muy feliz de formar parte de este equipo. Son lo máximo. Pero hay alguien que también es lo máximo y entre esta cursilería no quiero que se me olvide presentar a nuestro invitado de esta noche. Porque ustedes son las más, pero él es el más. Porque es cantante, porque es chingón, porque los emociona y es Johnny Cass de Grupo Firme. ¡Pásale, Johnny! Siento que podemos tener el mismo closet. Definitivamente, tenemos que hacer intercambio ahí de la ropa. Ay, qué bueno, vamos a ahorrarnos por favor, una porque lana, es una chinguita andar compre y compre. Una chinguita. Oye, gracias por estar aquí. Estamos de verdad súper felices. No, yo feliz, contento. Mis amores, me moría de ganas por estar aquí. Pues ahora sí que agradecido con el espacio, ver cómo ha crecido este proyecto, me llena de alegría. ¿Por qué? Porque si crecen así los proyectos es que la comunidad va creciendo, ¿no? Va teniendo más nombre, va teniendo más visibilidad, se está haciendo más presente y es algo que me encanta. Y más que el arte drag, que no es cosa sencilla, se está dignificando como merece ser. Tienes toda la razón. Pues bienvenido, Johnny, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Este programa ha crecido mucho y gracias a eso tiene a jueces como tú esta noche. Así que pásale, por favor, ¿qué te traemos? Atiéndanme muy bien a mi amor, Johnny. qué nervios, me tocó al lado de la Al lado de Letal. Te puede pasar. Ya puede pasar estamos trucos, en pláticas. Trucos. Y del otro lado del estudio, pues ya están ahí listos en la parte que ya está más llena, porque estamos en la semifinal y este Dragaltar, muchachos, ya tiene muchas fotos ahí. Venenito, Tóxico, ¿están listos? ¿Qué tal, Maca? Estamos más que listos, estamos emocionados, pero a la vez estamos un poquito nostálgicos porque ya estamos casi llegando a la gran final de este gran programa. La verdad nos hemos encariñado mucho con las feminosas, con los jueces, con todo el equipo de producción. Sinceramente me los llevo en el corazón. Y pues nada, a terminar y cerrar con broche de oro, ¿no? Me gusta que te pongas romántico y cursi, mi venenoso. Tóxico, ¿tú qué? ¿Cómo te sientes? Un poco tristes, pero felices por este gran proyecto que fue La Más Draga 5. Y ahorita es a darlo todo, que es el último capítulo. A darlo todo. Venenito, ¿tú también estás dispuesto a darlo todo esta noche? Todo, como cada semana. Y pues igual, triste, emocionado, contento de todas las chicas que llegaron a la final.
demostrando un talentazo enorme como cada semana. Y pues, a ver qué nos traen hoy. Pues ya veremos qué nos espera. Muchas gracias, muchachos. Ahí esperarán pues a las feminosas que no logren llegar a la final. Estamos todos listos y preparados, como pueden ver. Queremos que esta semifinal arranque. El reto de esta noche es la más monja coronada. Y las feminosas han preparado unas cosas de alarido. Así que si ustedes no deciden otra cosa, yo digo que es momento de que comiencen los juegos del brilloteo. En el safari con mis fieras siente el boom. Este culito que le gusta el revolú. Se están matando por mi nombre en el menú. Siempre en alta no soy tú. Estamos pega. Baby, que deli, cabecear a poca luz. Y tu legüita recorriendo mi tatú. Quiero comerte como Eva esa fru. Algunas de mi cucú. Estamos pega. Persona más mami, Julia solo con el Danis, taconeo de Vallarta Valley, me quieren costar y soy la sugar mami, falda sin panty, bajo el escote, brillo Bulgari, andan golfeando pero son caris, esos niveles son de Bugatti. Oh, ando bichi, no, siempre piqui, tutsi, pop, neni, dame un liqui. Oh, ando bichi, no, siempre piqui, tutsi, pop, ando en pelotari. En el safari con mis fieras siento el boom. Este culito que le gusta el revolú. Se están matando por mi nombre en el menú. Esto que te gustó, que está en huevo es una chinga. Esto que te gustó, vale un baro y págalo. Esto que te gustó, es a base de putiza. Solo que te gustó, vente en banda y gózalo. Truque, mueve la peluque. Truque, piquetón. Truque, sácala lo buqui. Toma. Truque, mueve la peluque. Truque, juguetón. Truque, sácala lo buqui. Desfila, bendita. Tú tienes todo. Pose, rica, masita. Con el pasito pium, la sensación del momento. El truqui piquetón, el truqui de alta plusvalía. Y si mover la colita fuera ilegal, ese truqui se va al tribunal. Truque, mueve la peluque. Truque, piquetón. Truque, sácala lo buqui. Toma. Truque, mueve la peluque. Truque, juguetón. Truque, sácala lo buqui. Toma. Espera, mami. Bendita. Rico. Que vive la nalguita. Qué cosa tan sabrosa. Suave, ajá. Tú tienes todo. Truque, mueve la peluque. Truque, piquetón. Modelando la mini, traficando el estilo, las uñas, colmillos, el quedo canini. Aquí todo fini, taconeada potente, vendiendo de leche pa'l cliente, sirviendo la salsa caliente. Triunfando en la multitud. Insuperable como otra indomable, bebé inmamable, imprendido, inflamable. Insuperable como el love insaciable, bebé inmamable, bien prendido, inflamable. Premier, brillando más que un Cartier, mi cara en todo el cartel, muñeca y no de mater. Premier, brillando más que un Cartier, soy
Dios, qué bien me veo. Una diosa en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, truqui del millón. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Mucha puse harto porque sientan la presión. Soy latina que se note, vengo del folclore. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Oh, por Dios, qué bien me veo. Una diosa en el
brilloteo por aquí, ¿Cuánto por allá. brillo? ¿Cuánto brillo? Por el brillo no paramos el Por día de brillo hoy. aquí nunca paramos y por tener algo que decir, tampoco. Raquel, arráncate y tienes a mis feminosas después de esta Maca. gran pasarela. Greta, mira, algo que tengo que destacar es que has pasado de desfilar a dominar el escenario. Y me encanta ver ese cambio en ti. Y yo de verdad te agradezco el show que me has dado hoy. Greta. Es que vete, estás oronda, estás pirinola, estás feliz. Te llenaste de poder. Sin duda, en tu monja me faltó un poquito más de opulencia, porque estas cabronas tenían dinero. Estas no eran de las monjitas que hacían rompope y de las... No, estas tenían varo, estas tenían así, entonces eran muy opulentas, muy ostentosas. Me faltó ahí, pero en este segundo atuendo fue genial ver completamente tu sello, absoluto. Me encantó la estructura, que nunca se movió, nunca se fue de lado, no se torció, nada. Tu revelación fue maravillosa, tu concepto me pareció fantástico esta noche. Greta, qué belleza, güey, qué belleza. Me encantaba cuando girabas, eras un tornado girando. Pero me faltó esa incomodidad, me faltó ese pecado. Como que conservaste mucho lo bonito y a veces es necesario no ser bonitas. Greta, ve la cara que te hiciste. Es otra, pero no dejo de ver a Greta. Pero es el inicio de muchas cosas que vas a hacer. Porque en la moda como te gusta, a veces salen sin cejas y se ven divinas. Créetela, que eres capaz de poder hacer lo que tú quieras. Por eso estás aquí parada y con ese maquillaje diferente. Fifi, me contaste una auténtica película. O sea, vi una película de principio a fin. Yo pensé que estaba en el cine así con mis palomitas y todo. O sea, lo estaba disfrutando al máximo. Y te digo, esta es la Fifi que quiero ver siempre. De aquí no te me bajes. Y es que ya se me había ido y se me volvió a ir el pinche ciclo cuando te vi. Y yo, ¡ay! Dije, ¿qué pedo es esto? Fue genial verte diferente y que me dieras esta dualidad súper marcada. Fue asombroso el material que usaste para tu monja. Tu representación fue genial. Y cuando te me aputonaste, fue fantástico. Fue genial verte esta noche. Felicidades. Fiesta, dije, esta no es la que traía la máscara de viejitos en la audición. Sí dijo eso, sí dijo eso. Qué bárbaro. Se me puso la piel chinita. Dije, ay, yo me voy a ir. Qué incomodidad, qué insulto a mis creencias. Definitivamente, como dice mi compañera Raquel, nos contaste una historia. Lo que más te aplaudo es que te permitiste estar incómoda. Te permitiste la incomodidad que el día de hoy te funcionó. La incomodidad en el momento de usar esos zapatos. ¿Qué pedo con esos zapatos? Pintarte la lengua. Chíngate esa. O sea, sacas la lengua y es negra. Y dije, Dios, ¿dónde la habrá metido? Tomó Pepto-Bismol. Madre santa. Unas con paletitas, Lávalo pero no por ahí sé. antes, güey. Sí, es de este agua. Se me Es puso de la piel este agua. chinita. Dije, yo necesito un exorcismo en este momento. Wow. Fiesta, mira. Ay. Te voy a echar agüita de aquí. Ay, agárrame, man, agárrame, porque viene el orgasmo doble. Agárrense todas. Un orgasmo colectivo, bro. Una colectiva, una última colectiva. Es como darnos la paz, pero al revés. ¡Ay, qué bruta! Y mira, y sin limpiarme las manos. Esta cabrón, hija de la chingada. Hiciste otro maquillaje completamente diferente de lo que te decía. El arriesgarse, el escuchar, otra ceja, otros ojos, la dimensión, la textura y demás es otra cosa. Y entonces entienden que el reto la adaptan a ustedes y yo sigo viendo la cara y entonces sorprendes al público cuando sales y dices, no mames, qué chingadera se hizo esta vieja y lo hiciste, este orgasmo y el de la noche de mi casa, te lo dedico a ti, cabrona. Y mira que vengo 7 veces. ¡Ay! Multiorgásmica, la chica. Claro. Papel, me has puesto la piel chinita. Es la primera vez
en todas estas semanas que, o sea, que de verdad se me erizó la piel. Me has dejado sin palabras. Tu actuación está a un nivel muy alto, o sea, te estás convirtiendo en un gran actor y eso no es fácil. Y luego viene Paper y me plasma en una monja llena de color, llena de vida, llena de México, llena de como este escenario. Te fusionabas completamente con este escenario maravilloso que nos han regalado nuestros señores productores en esta temporada. Estupendo el trabajo que has hecho con tu monja, y cuando te revelas y haces un pinche anticristo y todo emputado y todo asiluetado distinto a lo que nos tienes acostumbrado. Fue genial el verte en esta noche. Y yo quiero buscarle chichis a la culebra y no puedo porque está genial lo que hiciste el día de hoy. Felicidades, papelito. ¡No esperaba verte aquí, maldito! ¡Qué bárbaro! Yo cuando leí el nombre dije, ¿qué va a hacer? Si este es drag para niños, sí. Es drag infantil, es cositas, es Art Attack. ¿Con qué me va a salir? Dije, ¿cómo le va a hacer? O sea, ¿cómo le va a hacer para lograr estos polos de lo más bonito a lo más feo? Y que lo logra. Y que me callo el hocico. Definitivamente generaste esa incomodidad en mí. Paper, papel. Cómo te estuve chingando y chingando y chingando. Pero mira lo que lograste. Mira lo que lograste de decir, a mí ya me conocen, yo voy así como quiera. Tú lo hiciste, lo apropiaste, lo tomaste, lo puliste, lo llevaste y lo proyectaste de otra manera. Entonces, así como puedes hacer cosas increíbles en tu vestuario, atáscalo la cara y vas a ver que la gente te va a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque la gente te ama y con eso es lo demás. Liza, me encantó tu homenaje a la comunidad. Me diste dolor, me diste esa ansiedad, esa desesperación. Cuando hiciste la primera revelación, wow, o sea, todas esas partes del cuerpo ensangrentadas con brilloteo, el que nos gusta. Terminaste dándome una zorra espectacular, que es lo que me encanta. Pero un pequeñito tropiezo, porque pues parte de tu atuendo quedó en el escenario. Quizás tenías que haberlo lanzado un poquito más lejos. La Liza, yo aparte de darte gracias a ti, yo le quiero dar gracias a todas tus amiguitas que tenías tiradas en la pinche alfombra pegando piedra bien tarde con palomitas y cerveza, porque allí estaban, porque yo sé quiénes son. Llevaste de una manera muy digna cada atuendo, y en esta noche se notó en tu paleta de color, en tu silueta, en las revelaciones. Yo nada más lo único que te diría, pues, métele huevos al aventar las cosas para que se caigan y no te estorben a ti, porque hasta el pinche zapato me perdiste. Pero yo creo que a ser responsable, como dice nuestro querido Johnny Carmona, a ser responsable de tu drag, ir aventando hacia los lados, no enfrente, no dejarlo ahí donde vas a volver a pasar. O si no, dile a los chamacos, cuando me quite esto, vas y lo quitas, ¿eh? ¡Liza! Mira, me agarro mi pezón de tostón de hot cake, mana. ¡Ay, tantito! Porque ya no te veo naranja del contorno. Ya te veo de un tono. Ahora en todas se entiende lo que les decía. Sí, me hizo falta drama porque ese vestuario, mana, te lo voy a quitar porque como estamos toronas, sí me queda. Pero entonces puliste tu maquillaje y eso está bien, cabrón. Liza, mi vida, me encantó porque tú tuviste 3 cambios de vestuario. Tú eres muy de esas. Inversión hubo. Claro que sí. Presupuesto hubo. Se ve cara. Se ve cara la chica. Iba a ser así. Cara, la deuda, ¿verdad? Más la deuda. Pero mira, hija, si no era ahorita, ¿cuándo? Oportunidad para hacer lo que tú hiciste, solo tienes una, nada más. Que si se rompió, que se rompa. Que si hay que pegarlo, mañana veremos qué pedo. Me faltó un poquito más la cosa diabólica. Se entendió, estuvo muy padre, muy bonito y hasta ahí. Hiden, me diste una historia padre que en comparación con tus compañeras se me quedó tantito corta. Mi muñeca, mi videojuego favorito, sin duda, verte es una gozada.
A mí me fascinó tu monja, la estructura sabiamente, el tener abrir, cerrar, listo, me salgo y no me complico. Igual un poquito de tropiezo con la pieza de la cabeza que se nos fue, ahí se nos atoró, pero bien solucionado, muy lindo todo el día de hoy, Hidden. Hidden, mira, contigo me agarro, pero la puntita del pezón porque eres chiquita. Así el botoncito. Tú llegaste y yo dije, esta niña no sé qué chingados va a hacer porque todo el tiempo se va a pegar las pestañas para abajo. Yo sé que el dibujo, que el anime y que todas estas cosas, pero levantaste las cejas, levantaste las pestañas, levantaste todo y sobre todo levantaste la cara, porque hoy sé que te sientes orgullosa de quién eres y de la capacidad que tienes para poder lograr lo que te imaginas con el maquillaje. Así es que esa cara, levántala. Así la quiero. Eso. Así. Arriba. Eso. Atascada de sangre, como no, ahí está. Me gustó mucho tu entrada. Definitivamente la entrada estuvo bárbara. Le metiste producción, que la llantita al carrito. Vámonos bien recio. Sí, la estructura. Y supiste utilizar todo. Supiste utilizar cuándo estar de espaldas, cuándo abrirte, cuándo acá, ta. Pero el día de hoy como que nos quedamos cortitos. Como que hubo de repente un momento en el como que... ¿Sí les avisaron que estamos en una semifinal? ¿Sí saben? Sí. Porque yo veo de repente a unas deshaciéndose y a otras no. Entonces ahí me quedé. Santa Lucía, tú jugabas en casa hoy. Y para ser muy sincera, me esperaba un poquito más. Y siendo tú tan de este lado oscuro, o sea, teniéndolo tan fácil para ti, me hubiese gustado un poquito más de oscuridad en la segunda parte, digamos, de tu show, ¿no? Cuando haces tu revelación. Dije, no, la Santa Lucía aquí se la pelan. Se la pelan todas porque ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda. Y luego yo entiendo tu referencia a la película, fantástica, pero sí queríamos ver la suavidad de la monja. Y ya cuando nos dieras esta pinche diabla, yo dije, ¡ay! María está lavando y se le acaba el jabón. Y yo dije, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Porque yo dije, después de esto pensaba que había algo más y más fuerte y no hubo. Santa Lucía, yeah. Sí me faltó esa polaridad. Exactamente. Desde que entraste, que vi tu cara, dije, ay, es que ya trae cara de mala. Entonces, cuando te descubres, seguía en lo mismo. Santa Lucía, mira, contigo me agarro otra partecita más chiquita. Que no es chiquita, no es chiquita. Ay, panuchón. Pero mira, ¿quién iba a pensar que esa persona que me encontré en el pasillo, que me dijo, a mí no se me da el maquillaje, se sentó y dijo, lo voy a hacer, y ve cómo se te ve la cara de pulida. Mi abuela decía, una cosa es ser borio y una cosa es ser cochina. Y entonces tú puliste tu maquillaje y ve cómo se ve ahora. Entonces todas entiendan que a través de su maquillaje es lo que quieren compartirle al público por un momento, y cuando las puertas se abran y les vean la cara, la reconozcan, pero digan, valió la pena todo lo que pasé por llegar aquí para verlas. Gracias. Gracias, chicas. Feminosas, váyanse al salseo, disfruten del corazón del mar porque se les está acabando. La próxima vez que estén aquí, sabremos quién va a la final, quién es la más. Sabremos absolutamente todo, pero eso ahorita no importa. Ustedes, relájense, las amo. Estoy enamorada de todas ustedes, son lo máximo. Váyanse al salseo, ahorita nos vemos. Ok, esta es la semifinal y hoy no les voy a preguntar quién es la más, quién es la menos y por qué. Hoy eso no nos interesa. ¿Cómo? ¿Qué? Espérense, a ver, estamos... No estoy soportando esto. No, tú tranquilo, si no estás soportando esto, espérate para lo que viene.
Raquel, para ti, ¿quién tiene sí o sí que estar en la final? Una. ¿Una nada más? Una. Wow, Maca, ¿por qué me haces esto? Malvada. A ver, basándome en toda la temporada y porque, es que me ha dado momentos. Me dio a Tere la secretaria. Me dio a una Brittany Esparza espectacular. Sí. Me dio una bruja de la película de las brujas, Milaiza Sansusi. Tiene que estar en la final. Perfecto. Raquel ya habló. Yari, ¿quién tiene que estar en la final si no quieres nada? No, pues fácil. De a tiro. Papelito. Papelito vino con todo, menos con miedo. Llegó lleno de energía, llegó lleno de creatividad. Nos regaló unos conceptos bien específicos, bien trabajados, buenos materiales, buena elección de telas, un trabajo de colorimetría en cada uno de sus atuendos y se ha visto un crecimiento fantástico en él. Entonces yo pienso que Papelito, Paper Cut, es mi favorito para estar en la final. Papelito habla muy bien, Yari. Johnny, ¿tu voto? Es secreto, tú disfruta, tú... Él quiere decir. Tú, flojito y cooperando, a menos si quieres decir, tú di, pero es libre y secreto tu voto. Y soberano. Exactamente, y lo vamos... No, nos quedamos que sea secreto. Pues sí, yo te recomendaría, mi Yo también. Johnny. Letal, ¿con quién tiene que ser esta final? En llamas, Letal, en llamas, Letal. Mi amor. Ay, es que hasta le dedicamos un multiorgasmo todas juntas de la Sí, nos mano. juntamos, sí. Oye, Fifiesta, ¿qué pedo? Desde el día 1 tiene la disciplina y lo hizo. Y lo pudo haber no hecho. Y abrió esa puerta y dije, es ella. Eso es lo que me atrapa, literalmente. Cambió su maquillaje y lo hizo para bien. ¿Qué más te puedo decir? Que estoy muy, muy contenta de la evolución que tuvo Fifiesta. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que han dicho. Voy a pedir que pasen las feminosas. Feminosas, pasen para acá, por favor. ¡Qué cómodo! Feminosas de mi corazón, ¿se la pasaron bien en el corazón del mar? Qué bueno, qué bueno. De verdad espero que se la hayan pasado bien porque ya les diremos quién es la más y vamos a festejar y la propinita. Pero antes les tenemos preparada una sorpresita. Una sorpresita, no voy a decir nombres, pero las personas que tengo junto a mí, todas las personas que tengo junto a mí, quieren saber qué tanto quieren estar en la final de La Más Draga 5. ¿Qué tanto están dispuestas a hacer? Así que esto va a terminar como comenzó. ¿Y cómo comenzó? Con una batalla campal de doblaje. Porque esto es La Más Draga 5, no es cualquier cosita y ustedes tienen que dejarlo todo ahí. ¿Cómo va a ser la batalla campal? Pues en pareja. Van a competir contra una de sus compañeras. ¿Cómo elegimos contra quién van? Nos la pusieron fácil, feminosas. No tenemos que elegir nosotros. Eligieron ustedes esta mañana. ¡Ay, no! Culeros. No me hagan esto. Yo... No, ¿qué está pasando, por Dios? A esa compañera con la que ustedes quisieron hacer equipo esta mañana, es a la que le tienen que ganar para llegar a la final de La Más Draga 5. Nosotros lo habíamos planteado de que tal vez un día en un show de doblaje íbamos a estar juntos, pero no creímos que en este punto íbamos a estar juntos en un show de doblaje. Yo a Fifi la amo, o sea... Ay, no me quiero ir con Greta, con ninguna en realidad. Pásale mi veneno, por favor.
agarren un algodoncito y en ese algodoncito va a estar la canción que tendrán que doblar. Mucha suerte, feminosas. Nada más necesitamos que pues abran el algodoncito para saber qué canción les tocó esta noche. Son puras de Grupo Firme, ¿eh? Firmes ya. En el palo. Tocó Mangú. No mienten. No mienten, a Laisa y a Fifiesta. Y Hiden y Greta, ¿qué canción les tocó? Fulanito. Ese no me cae bien. Fulanito. Ese fulanito. Ese fulanito, ya saben cómo Ese es. no. Feminosas, les deseo que la suerte las acompañe. Santa Lucía, Paper Cut. ¿Están listas para seguir levantando aún más el evento? Eso es todo. Pónganse perres y háganos temblar. Empezamos este sueño juntos y qué bonito seguirlo juntos. Uno no tiene que traicionar sus sueños y se tiene que dar todo. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Él quiere una americana loca, 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 loca. Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta. Pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa. Lo dejo con la camisa hecha, 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 hecha. Ey, anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar y el tipo se pegaba y yo lo despegaba. Yo no soy así, yo no soy así. Yo no soy así, yo no soy así. Yo no soy así, yo no soy así. Pero él insistía. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Él quiere una americana loca, 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 loca. Dice que le gusta la fiesta, 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 fiesta. Pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa. Le dejo con la camisa hecha, 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 hecha. Ah, me gustas tú. Latina bien loca. Laisa Sansus y Fifiesta están listas para levantar aún más el evento. Pónganse perres y háganos temblar. O sea, esta competencia es muy fuerte. Hay altos, hay bajos, hay súper bajos, hay súper altos. Aparte, ¿cómo se atreven, oigan? Esa aplaude con los pies y yo no. Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes. Anoche se te escapó un te quiero y dicen que los borrachos no mienten. No fue culpa del alcohol, de la música tampoco, no fue la hora ni el lugar. Soy yo que te vuelvo loco porque siempre que apagan la luz sale la bandida que te gusta. Nos vemos en el mismo club y tú siempre me buscas caliente. Borracho me besas entre la gente. Nos escapamos, vamos donde siempre. Y para mí lo nuestro muere al día siguiente. Pero para ti no puedes mentir de nuevo,
claro lo que sientes. Anoche se te escapó un te quiero. Y dicen que los borrachos no mienten. Hidden Mistake. ¿Están listas para seguir levantando aún más este evento? Pónganse perres y háganos temblar. Nos las pasamos juntas todo el capítulo. Efectivamente, estamos juntos en esto, amiga. Hasta el final. El animal. Fulanito. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Y no sale tan bien. Él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que lo bote. Mueve lo que aprieta, neta. Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos ven. Pa' que todos nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean. Así es, papi. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta, cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta, él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no boten de aquí, hasta que no boten de aquí. Vamos a bailar apretadito, fulanito. ¡Bravo! ¿Se emocionaron, Johnny? No quiero ver. No quiero ni ver ni escuchar. Pues prepárate. Me emocioné mucho. La verdad es que todos, pero prepárate porque estás aquí justo para ver y escuchar y estás a punto de saber quiénes serán las finalistas de La Más Draga 5. ¿Todos están listas? Sí. ¿Listo, Johnny? Bueno. Mira las cámaras. Feminosas de mi amor, ¿están listas? Hoy, la más monja coronada de esta noche, que se lleva su propinita, ¿no? Porque hoy también hay propinita. Y que por supuesto asegura su lugar en la final. Ya lo digo, ¿verdad? No, ni esperarnos más. Suéltalo, por favor. Lupe. Pues esa eres tú, mi querida. No, sí, ya lo digo. ¿Sí? Perdónenme, yo quiero. O sea, eres tú. ¿Sí están listas? Sí, estamos listas. Maca, por favor. Eres tú. Fifiesta. Ay, estoy muy agradecida con Dios por estar aquí, por esta oportunidad. Y es muy emocionante saber que todo el esfuerzo y todo el trabajo se ven reflejados. Estoy muy contento. Y hay alguien más que está a punto de acompañar a Fifi esta noche. ¿Ya están listos para que diga? ¿Ya están listos? Sí. Bueno, pues yo quiero asegurarme Se me va que a bajar estamos la listos. presión. Yo ya la tengo hasta abajo, ya, o sea, bueno. Haceme un bolillo. Quien acompaña a Fifi y está en la final de La Más Draga 5
llegó tu momento porque estás en la final tú. Paper Cup. Me dicen que soy el finalista. ¿Qué? Se logró. Por fin se hizo justicia. Y mis queridas feminosas, queda un lugar para acompañar ahí a Fifi y a Papelito. Y ese lugar... Y me estoy acordando de cómo me imitaban ahorita. Ay. Me estoy acordando y entonces la quiero hacer más de emoción. Pero ese lugar es para Santa Lucía. No mames. Es neta. Y Paper me dice, sí. Y para Laisa Sansusi. ¡Sí se pudo! Greta y Hiden, hasta aquí nos acompañaron esta temporada y son inolvidables. ¿Qué quieres decir, mi Greta preciosa? No hay razones para llorar. Estamos por lo menos yo estoy muy contenta de haber llegado hasta acá. Estuve en todos los capítulos, mostré todo. Ya me estoy ¡Chapela! Ahorita ya que importa, tira la trenza. Llegué hasta la semifinal, estoy muy contenta. La verdad, mostré todo lo que quería mostrar. No sacrifiqué mi estilo, estoy muy contenta de compartir con un crew maravilloso que hay detrás, con unas reinotas. Además, oficialmente va a estar en todos los capítulos. Bueno, igual que Greta, estoy muy feliz de haber llegado hasta este punto. Era un sueño que tenía desde Chile de poder llegar y audicionar y pues estamos en la semifinal. Lo logramos, estamos en todos los capítulos, logramos mostrar todo lo que queríamos mostrar, así que estamos muy felices también por nuestras compañeras que apoyaron a la final. Y pues de mi parte, el amor siempre es la respuesta y esto lo hacemos con mucho amor todas nosotras. Así que si tienen un sueño, pues síganlo y luchen por él hasta el último momento que tengan. Gracias. Las dos extranjeras llegaban a la semifinal y tienen que pensar que esto es como la vida. La vida no va de un inicio solamente cuesta arriba. La vida tiene altos y bajos y nosotros también lo tuvimos en la competencia, nuestros altos y bajos. El mensaje creo que es no desmotivarse porque tuvieron un mal día o una mala semana, sino que sigan dándola porque en algún momento van a volver a subir y tal como van a subir, van a volver a bajar y van a volver a subir. Así que mucho ánimo con eso. Yo me voy muy feliz. Soy la chica mágica de la temporada. Siento que han visto una transformación bastante de la Greta que llegó el primer día a la Greta que se va en este capítulo. Y pues nada, nos vemos en la final. Allá también les voy a dar show, así que cero estrés. Y como dije en la pasarela, en todos los capítulos, mi amor. Son muy talentosas, saben que las amamos mucho, lo dieron todo. Y pues muchas felicidades, llegaron a la semifinal. Lo que muchas no pudieron hacer, ustedes lo lograron. Así que nada, les mando mucho amor a todos, a mis compañeras, mucha suerte, porque como ya dije 1000 veces, el problema de lo que más amo de México es suyo y no es mío. Yo me voy a ver bonita a la final y nos vemos porque va a ser en vivo, así que les mando muchos besitos a todos. Santa Lucía, Paper Cut, Fifiesta, Laisa Sansusi. Ustedes son las 4 finalistas de la Más Draga 5. ¡Disfrútenlo! Vamos a la final. Llegamos a la final. Ahí nos vemos. Se logró. Soy finalista. Mira, allá en casita a lo mejor me odias, a lo mejor me quieres, pero yo me arrastré hasta la final. Estoy muy feliz. Soy finalista. Puede ser que soy finalista, por fin. Una no solamente es una simple conductora, sino también puede hacer muchas cosas más y esta es la prueba. Así que si ustedes allá en su casa quieren probarse y quieren hacer más cosas y salir de su zona de confort, inténtenlo porque esta es una oportunidad única.
e irrepetible. Su sensei, su mentor, les va a decir cuál es el reto que tendrán que cumplir en la final, que será completamente en vivo. Claro que sí. Johnny, por favor, pasa y cuéntanos sobre el reto de las feminosas. ¡Ay! ¡Johnny! ¡Wow! ¡Pura sencillez! ¡Pura sencillez! Felicidades a ustedes. No, Oli. Oigan, ¿cómo están? Johnny. Bueno, es que no es para menos el celebrar a estas 4 flamantes finalistas de esta quinta ola de La Más Draga. Es importante saber que, como bien ya dijo Maca, nuestra final es completamente en vivo. No por meterles más presión, pero sí. En fin, primer reto de la final. Lo que más amo de México. ¿Ok? Ahora, es importante que revisen todas y cada una de las finales de La Más Draga, tomen nota y procuren no repetir algo. México son 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 entidades federativas, hay mucho de dónde sacar. ¿Ok? Bueno, segundo reto. La Más 360. Eso. Recordemos que deberán elaborar un espectáculo original en donde nos den lo mejor de ustedes en una canción original también. Wow. Es importante que en este espectáculo le digan a todo el mundo por qué son la draga La Más 360. Así que, mis amores, avíspense y que gane La Más Draga,